Se manda la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuestos. La ley de ingresos sí la tienen que aprobar las dos cámaras, ¿no? Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. El presupuesto de egresos solo lo aprueba la Cámara de Diputados. Y ambas, bueno, la ley de ingresos tiene que estar aprobada por diputados el 20 de octubre y por senadores el 30 de octubre. Entonces supondría que una vez que se saben cuántos ingresos habrán el año que entra, eso se manda a la Cámara de Diputados, que puede decir, bueno, va a haber 4 billones de pesos, ¿qué hacemos con los 4 billones de pesos? Y tendrían esos 15 días hasta el 15 de noviembre para decir, pues lo vamos a gastar en A, B, C y D. La verdad es que lo que pasa es que desde mucho antes se está negociando dentro de la Cámara de Diputados en qué se van a gastar los recursos, ¿no? Y normalmente ya para el 30 de octubre está básicamente definido el presupuesto y se hacen solo algunos cambios, ¿no? Quienes son responsables de este momento son las y los diputados. El actor, digamos, más importante es la Comisión de Presupuestos dentro de la Cámara de Diputados, de discutir el presupuesto, y las comisiones también de presupuesto del Senado para la ley de ingresos, ¿no? Entonces, si uno quiere lograr algún cambio en este periodo, pues hay que ir con esas comisiones, ¿no? Y luego viene la etapa de ejecución del presupuesto, ¿no? En los países civilizados como México, esto ocurre de enero a diciembre, ¿no? Coincide con el año calendario. En los países incivilizados como Estados Unidos, todo va de octubre a septiembre, lo cual pues, es una locura porque todo se complica, ¿no? Entonces, bueno, en la etapa de ejecución del presupuesto, para saber cómo se está gastando el presupuesto, lo que podemos hacer es ver los distintos informes que manda la Secretaría de Hacienda durante el año, ¿no? La ejecución del presupuesto, como les decía, va de enero a diciembre, ¿no? Y los documentos que nos pueden decir cómo se está gastando el presupuesto son los informes de la Secretaría, principalmente los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Estos informes nos dicen cómo va la economía, cómo van las finanzas públicas y cómo va la deuda pública, ¿no? Entonces, si nosotros nos metemos a ellos, al ratito vamos a ver dónde están. Lo que podemos ir viendo es cómo se está gastando en distintos rubros, cuánto se está endeudando México y cómo se está viendo la economía, ¿no? Cómo se está moviendo la economía. Después de que se ejecute el presupuesto, viene la etapa de evaluación, ¿no? Ustedes ya veían con Oscar la vez pasada que hay una serie de acciones que hace el gobierno para controlarse, ¿no? Desde auditarse, fiscalizarse, evaluarse, etcétera, ¿no? Las dos, digamos, instituciones responsables o más importantes para hacer esto son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Hay control interno en las dependencias y también control externo, o sea, cuando todo esto que vieron con Oscar, ¿no? Y la auditoría, hasta este momento que está cambiando y que ustedes ya seguramente conocen las fechas mejor que yo, lo que hacía era revisar la cuenta pública, ¿no? Entonces, se gasta, acá se hizo el presupuesto, se formuló, ¿se acuerdan? Luego, aquí en este año N-1, en el año N se ejecutó, se gastó el dinero. Y después viene el año N+1, ¿no? Donde el 30 de abril, o sea, hoy probablemente la publiquen, sale la cuenta pública, ¿no? Esta cuenta pública lo que nos dice es cómo se gastó el dinero el año anterior. Entonces, este 30 de abril saldrá la cuenta pública del año pasado, ¿no? Del 2016. Y después lo que hacía la auditoría es que empezaba a revisar la cuenta pública todos estos meses para el 20 de febrero del siguiente año sacar el informe de la Auditoría Superior, ¿no? El informe de la cuenta pública. Entonces, si se fijan, en el sistema anterior, cuando había este principio de posterioridad del que hablaba Oscar, pues
sabíamos cómo se había gastado el dinero, la auditoría nos decía cómo se había gastado el dinero del gobierno federal 14 meses después de que había ocurrido, ¿no? Con lo cual pues era muy difícil hacer correcciones para el siguiente ciclo presupuestario. Ahora estos tiempos se han acortado y la auditoría puede hacer sus ejercicios en tiempo real, ¿no? Entonces se supone que nos irá dando información que pueda servir para el siguiente proceso presupuestario, ¿no? Y entonces, bueno, ahí acaba el ciclo de un presupuesto, ¿no? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene ahora un sistema de evaluación que se llama el Sistema de Evaluación del Desempeño. No sé si alguien ha oído hablar de esto. Lo que, a ver, el presupuesto puede tener distintas formas de realizarse, ¿no? Digamos, lo que hacía normalmente el gobierno mexicano era que decía, el año pasado gasté 10 pesos. Este año, con el aumento del Producto Interno Bruto, etcétera, voy a poder gastar 11 pesos. Y entonces ese peso decidía dónde distribuirlo, ¿no? Eso se llama presupuestos incrementales, ¿no? Entonces nada más va aumentando el presupuesto y se van aumentando los gastos y los programas, etcétera, etcétera. Esa es una forma de presupuestar. Y los presupuestos, como son tan grandes y abarcan tantos gastos, son normalmente muy inerciales. Esto quiere decir que es muy difícil cambiar de un año con otro, ¿no? De un año a otro. Lo que intenta hacer el presupuesto basado en resultados es cambiar esta dinámica y decir, vamos a intentar presupuestar pensando en qué resultados queremos obtener. Y entonces, desde el año 2006, el gobierno mexicano está tratando de transitar hacia un presupuesto basado en resultados. Y entonces, todos los programas públicos tienen objetivos, metas y luego indicadores que los miden. Y ustedes pueden meterse a los programas que les interesen y ver eso, cuál es el objetivo de ese programa, cuáles son las metas y si se están cumpliendo o no esas metas. Entonces, se supone que eso hace que el presupuesto sea un poquito más inteligente, ¿no? Y que pues no se esté gastando lo mismo, obteniendo los mismos resultados sin medir bien qué está pasando. Para medir todo eso se instituyó un gran sistema de información que se llama el Sistema de Evaluación del Desempeño. El Sistema de Evaluación del Desempeño lo que hace es que a través de unas matrices de marco lógico, ¿alguien ha visto una matriz de marco lógico? Son unas hojitas así en Excel que tienen el objetivo del programa, después el fin, después las acciones que hace ese programa y después los indicadores. Entonces, lo único que hacen es, ese nombre tan rimbombante de matriz de marco lógico, es medir si esos programas están avanzando conforme se planearon o no, ¿okay? Y eso va alimentando un sistema grande de evaluación que después se supone que tendría que informar a quienes toman las decisiones del presupuesto para poner más dinero en algunos lugares que en otros, ¿okay? Entonces, digamos que pasamos de un sistema en el que se iba gastando un poco a ojo de buen cubero, como dicen, ¿no? A un sistema que va midiendo supuestamente el avance de la acción del gobierno y va modificándose a partir de esta información, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, esa es, digamos, una explicación muy rápida del ciclo presupuestario. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿No? ¿Nada? ¿Todo está perfectamente claro? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos el presupuesto, tenemos que pensar muy bien qué queremos preguntarle al presupuesto. Lo que decimos en Fundar es que el presupuesto es como un mar gigantesco, ¿no? Como un océano. Y que si uno se mete a ese océano sin tener claras las preguntas presupuestarias, lo que va a pasar es que uno se va a ahogar, ¿no? Muy fácilmente. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que queremos saber antes de meternos al presupuesto, porque si no nos vamos a perder en el mar de datos que hay ahí, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de cosas le podemos preguntar al presupuesto, ¿no? Lo primero es si podemos evaluar qué tan comprometido está un gobierno
y si está cumpliendo con sus obligaciones en materia de salud, educación, combate a la pobreza, equidad de género, derechos de grupos específicos, etc. Entonces, eso lo podemos medir en un presupuesto, ¿no? También podemos ver si las decisiones presupuestarias se apegan a los principios de transparencia y participación ciudadana, ¿no? Podemos ver qué tanta calidad tiene la información, qué tan ágil es esa entrega de información, etc. También podemos ver si la gestión de los recursos es eficiente y efectiva, ¿no? Si se revisa de manera sistemática cómo se están gastando, si se están gastando bien, si se están logrando los resultados, ¿no? Y podemos ver al final el impacto que tienen las políticas en la población, ¿no? Si hay una mejor calidad de vida de las personas a través del gasto público o si esto no sucede. Hasta ahí más o menos vamos. Ahora hay varias formas en las que podemos leer el presupuesto público. Entonces, una de esas formas es clavarnos en un programa o una política pública, ¿no? Por ejemplo, es lo que yo hago con la política pública para el campo y yo me enfoco en el programa de apoyo a los pequeños productores. Entonces eso lo podemos hacer durante un tiempo determinado, ¿no? Y vamos viendo cómo se ejerce ese recurso, si aumenta o disminuye, si lo que se presupuesta se acaba gastando al final del año o no. Podemos saber ese tipo de cosas. También podemos saber, podemos seguir el presupuesto de un sector como el sector salud, el sector educación, etcétera, ¿no? Podemos también ver la información presupuestaria de un conjunto de políticas dirigidas a una población, ¿no? Entonces, hace poco hicimos un estudio en Fundar del presupuesto dirigido a jóvenes, ¿no? Entonces, vimos todos los programas que estaban dirigidos a las personas de 12 a 29 años y vimos cómo se gastaban, cuáles tenían más presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver también la información presupuestaria por región geográfica, ¿no? Podemos ver un estado, un municipio, un territorio, etcétera, ¿no? También por un actor responsable de gasto, ¿no? A ustedes supongo que les interesa, por ejemplo, la CONAGUA, entonces podemos darle seguimiento al presupuesto de la CONAGUA, ¿no? O sobre un tema específico, ¿no? Gasto para el combate a la pobreza, gasto para agua, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tipo de preguntas podemos hacerle al presupuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el gasto del sector salud en 2011, que era de 376.844 millones de pesos, ¿no? Pero este dato, por sí mismo, no nos dice mucho, ¿no? Es una cifra ahí que parece gigantesca, ¿no? Es de los rubros de gasto más grandes que tiene el presupuesto en México, pero si no lo analizamos en su contexto, pues no nos dice mucho. Y entonces nos podríamos preguntar, con este dato, ¿sabríamos si el gasto en salud es una prioridad del gobierno mexicano? Para eso tendríamos que saber, por ejemplo, cuánto representa del total del gasto del gobierno, pero aún así no sabríamos, ¿no? Porque si nos dicen, todo el gasto en salud representa el 10% del total del presupuesto en México, ¿y eso qué? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Cómo sabemos? ¿No? Entonces, tendríamos que hacer por lo menos un par de cosas para saber si ese gasto es significativo. Una es compararlo con gastos de años anteriores, ¿no? Esto es algo que hacemos mucho en Fundar, ¿no? Decimos,